Hola amigos y amigas, qué bueno que están viendo este video, nos da mucho gusto. El día de hoy queremos hablar de la verdadera historia de la esclava que se convirtió en la sultana más poderosa del mundo. Así es, estamos hablando de Hurrem. Como usted seguramente sabe, la serie del sultán es una de las series de los programas más vistos en todo el mundo en relación a todas las producciones turcas que hasta la fecha se han hecho. La historia del sultán Suleimán de verdad que ha cautivado a muchísima gente, a millones de personas, no solamente de Turquía o de Medio Oriente, sino de Europa y por supuesto que de Latinoamérica. No podemos negar que uno de los personajes que da de más y sobre todo de quien siempre están hablando en las redes sociales, bueno, pues es de Hurrem, la esposa del monarca que todo el tiempo suele tener estrategias para lograr sus propósitos. Aunque en sí la producción intentaba apegarse lo más posible a la historia real, existen varios detalles que por supuesto pues la ficción, sobre todo los guionistas, tuvieron que alterar para hacer vendible esta historia. Y es que la sultana Hurrem nació en el año de 1504 en el seno de una familia muy pobre que perteneció a Polonia, actualmente Ucrania. Su nombre real era Alexandra Anastasia Lisowska y fue apodada como Roxolana, Rosa y Rusiak por su cabello pelirrojo y porque varios pensaban que venía de Rusia. Desde muy pequeña conoció desafortunadamente todo tipo de sufrimientos debido a los maltratos que los amos de su madre le propinaban debido a que ella era esclava. A los 16 fue raptada por los tártaros y llevada a Estambul, donde fue vendida junto a otros esclavos al harem de Suleimán. Allí comenzó a trabajar como odalisca, la posición de verdad más denigrante y baja en el palacio. Sin embargo, debido a su belleza y astucia, llamó la atención de Ayşe Hafsa Sultana, madre de Suleimán y esposa del entonces sultán Selim I. Hafsa decidió educarla y le enseñó varios talentos como canto, cocina, bordado, danza, además de idiomas como turco, persa, griego y algo de hebreo. Fíjense amigos cómo esto no se ve en la serie. En la serie se ve que de repente descubren que ella es muy talentosa para el baile y nada más, pero lo que entendemos en la vida real es que ella pues ya estaba en el palacio cuando Selim I estaba gobernando y que Hafsa decidió educarla justamente para llegar a un lugar dentro del harem, un lugar más importante. Por supuesto que la joven comenzó a despertar la envidia en las otras mujeres del harem, quienes en su mayoría eran cristianas y habían sido pues regaladas al monarca, igual que ella. Sin embargo, ellas le dieron el nombre de Hurrem, que significa la risueña, gracias a su buen humor y habilidades, sobre todo amigos para poder contar cuentos. Lo que los historiadores dicen es que no es Suleimán quien le da el nombre de Hurrem, sino su propia comunidad, las propias compañeras que tiene. Y bueno, pues sí nos checa por allí, ¿verdad? Porque, pues por supuesto que tiene más lógica que ellas mismas hayan sido quienes le dieron el apoyo, pero sobre todo el sobrenombre. Ese mismo año, fíjense, cuando ella estaba siendo educada, murió Selim I y ¿quién se sube al trono? Pues Suleimán, quien en ese momento estaba casado con Mahidevran Gulpehar, una princesa de Crimea y sobrina de Hafsa. A pesar de que Mahidevran se convirtió en la madre del primogénito del sultán, lo cual le permitió ser la favorita dentro del harem, estamos hablando de Mustafa, tía y sobrina no se llevaban bien, o podríamos decir tía y sobrina y suegra y nuera, sí, podría ser también, por lo que Hafizeh presentó a Suleimán a Hurrem. ¿Qué tal? Y bueno, como se ve en la serie, el monarca cayó rendido a los pies de la esclava, quien usó obviamente todos sus encantos para bailar y enamorarlo y convertirse en una de sus preferidas. Lo que no sabemos es que en la vida real, entre las dos mujeres, no hubo una relación realmente sana ni de las mejores, pese a que Hafsa es quien la va a llevar a llegar a ser lo que se convirtió. Es que eso es muy interesante. Primero le educa y la forma como el tipo de mujer que desea para su hijo, pero después ya no quiere que sea tan importante. En sí es muy contradictorio. Pero dentro de todos los enfrentamientos feos que tuvieron, el peor de ellos terminó con el rostro de Hurrem completamente arañado por causa de una pelea. Sin embargo, como el sultán se enteró de lo ocurrido,
La pelirroja se echó la culpa argumentando, es decir, Hurrem, que Maidebram era su esposa legal, en cambio que ella era solo una esclava. Es decir, que quien le dio tremendos golpes fue Maidebram, lo cual, por supuesto, no se lo creyó Suleimán y tal razón lo llevó a expulsar a la princesa Maidebram del palacio y le envió a vivir lejos junto a su hijo, que era como se acostumbraba. Este incidente hizo que Suleimán decidiera liberar a Hurrem, es decir, que ya no fuera esclava, y así la convirtió en su mujer. Lo que el escritor e historiador Patrick Kinross en su libro The Ottoman Centuries, The Rise and Fall of the Ottoman Empire señala es que la ley musulmana permitía que cada sultán tuviese 4 esposas, pero nunca antes una concubina se había convertido en la esposa legal de un monarca. Aquí es importante tener eso en atención. Algunos por la serie dicen, nunca se había casado, es la primera esposa, porque hay por ahí una cosa muy extraña, ¿verdad? Entre las mujeres que están ahí siempre en el harem, pero no. Sí estaba permitido tener hasta 4 esposas, pero una concubina no pasaba a volverse en alguien legal, sobre todo por su origen. Estamos hablando que Maidebram era una princesa y que Hurrem era una esclava, de ahí que fue esto totalmente pues mal visto por la sociedad en ese tiempo y sobre todo por todos los familiares de Suleimán. Sin embargo, a partir de ese momento, Hurrem asumió el control del harem y tuvo una fuerte presencia en la política, sobre todo lo que desarrolló su marido a nivel diplomático, particularmente porque ella también hablaba otro idioma. Tal como se puede ver en la producción que nos han compartido, ¿verdad?, estos grandes productores turcos, otro personaje que también habría sufrido por la ambición de Hurrem fue el gran visir Ibrahim Pasha, quien además era cuñado y amigo de la infancia de Suleimán, por lo que tenía un gran poder sobre él. Esta enorme influencia y riqueza que logró el visir en sus 13 años al servicio del sultanato hizo que comenzaran a sonar pues muchos chismes en relación pues a un abuso de poder, a un nepotismo, e incluso se dijo que se había otorgado a sí mismo el título de Serashker Sultán, lo que fue considerado una grave afrenta contra el sultán, según señala el historiador antes mencionado. Para muchos, estos rumores fueron echados a correr por Hurrem, quien pretendía tener una influencia total sobre su esposo. Finalmente, como sabemos, el monarca mandó ejecutar a su mano derecha y esta lucha tuvo que dejar a Hurrem, sin duda, pues en una posición también de riesgo, por lo cual ella se da cuenta que tiene que hacer todo lo posible para salvar a sus hijos, porque al final se da muy claro notar que el sultán Suleimán es capaz de matar a su gran amigo e incluso a su hijo. Como sabemos, Hurrem y el sultán Suleimán fueron una pareja que se convirtió en padres de 5 niños, Mehmed, Abdullah, Bayaceto, Jihangir, Miriam y Selim II. La sultana se propuso que uno de ellos debía convertirse en el sucesor de Suleimán, sin importar que Mustafa estaba primero. Esto debido a que la tradición otomana dictaba que tras la ascensión de un nuevo líder, los hermanos del nuevo sultán debían ser estrangulados para evitar luchas de poder. Así que con esto en mente, Hurrem y Rustem Pasha, esposo de Miriam y reemplazo de Ibrahim Pasha, pues comenzaban a crear intrigas y complots contra Mustafa, primogénito del sultán y heredero natural del monarca. Ambos hicieron que los aliados del hijo de Maidebram le dieran la espalda para luego acusarlo de conspirar para asesinar a Suleimán, quien a su pesar mandó a ejecutar al joven príncipe. Tras estos 2 acontecimientos, Hurrem acumuló una gran influencia sobre su marido y a pesar de que nunca ejerció un cargo público, lo ayudó a dirigir la política exterior del imperio. Sabemos entonces que a pesar de estas sombras y de estas luces, Hurrem destacó por su trabajo como mecenas, apoyó a muchos artistas, hizo obras públicas desde la Meca a Jerusalén, entre las que destacan la construcción de una mezquita, 2 escuelas y un hospital, y además rompió otra tradición, que fue que Hurrem le permitiera vivir en el palacio junto a él hasta su último día de vida, algo que tampoco había ocurrido, ya que cuando los herederos alcanzaban la mayoría de edad debían irse del harén junto con su madre para gobernar alguna provincia del imperio. La sultana Hurrem murió en el año de 1558 a los 55 años y hoy todavía descansa en el mausoleo que se mandó a construir por el sultán
junto al suyo, situado en la parte trasera de la mezquita en Estambul. De su mezquita en Estambul, un lugar verdaderamente precioso. Amigos, pues algo más que nos dicen aquí las anécdotas es que 8 años después, Suleimán falleció y según muchos fue por la pena de haber perdido a su amada. Nunca volvió a casarse o a estar con otra mujer una vez que Mujibibi, como así le solía decir Suleimán, esa gran y hermosa mujer a la que le dedicó poemas, que fue su luna, su corazón, su Estambul y su Karaman, pues nos deja una historia mucho más interesante que la que alcanzamos a ver en la ficción. Ojalá les haya gustado este video, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Son Regurushurus. Hasta luego.